Buenos días, nosotras somos estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy te queremos realizar una serie de preguntas acerca de la labor que realizas. Esta entrevista tiene como fin, es algo académico. Entonces, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación para todas y especialmente para la Universidad Manuel Beltrán. Bueno, voy a empezar a Gracias. realizarte las preguntas. ¿Me podrías regalar tu nombre, por favor? Gisela Díaz, Fecha de nacimiento, 26 de abril de 1991, edad, 29 años. actualmente dónde estás viviendo. Vivo en San Mateo, Soacha. ¿Cuáles son tus estudios y tu formación? Mis estudios iniciaron con mi grado en el 2013, profesional en atención integral a la primera infancia. Durante estos años he realizado diferentes seminarios, entre ellos está atención a discapacidad cognitiva, estimulación a primera infancia de 6 meses a 2 años, cómo enseñar a leer en consonantes y sonidos fonéticos. Se me va otro por ahí, tengo algunos de prevención y atención para primera infancia y adolescencia. Y entre estos años inicié mi carrera universitaria en la Universidad del Tolima con una licenciatura en Ciencias Naturales, la cual empecé en Educación Ambiental. Listo, gracias. ¿Actualmente estás laborando? Sí, ¿Y a qué te dedicas? bueno, me encuentro situada en atención a primera infancia. Durante estos 7 años he trabajado con primera infancia principalmente, enfocándome en el cuidado y aprendizaje de ellos. ¿En qué institución estás laborando actualmente? Actualmente laboro en una de las mejores instituciones infantiles de Bogotá, Jardines Infantiles Universo Mágico. ¿Cuántos años de servicio? Me cuentas que 7. ¿Y en Universo Mágico cuántos años llevas de prestar? Con este cumplimos 3 años. ¿Y aquí cuántas horas laborales tienes? Las habituales, 8 horas al día. 8 horas al día. ¿Qué cursos tienes a cargo tuyo? En este momento tengo los niños de 3 a 4 años, los cuales están cursando el grado de prejardín. Listo. ¿No tienes ningún otro curso hasta el momento? No, solamente enfocada en el curso principal. ¿Has estado laborando con otros cursos? Sí, tengo experiencia desde el grupo de maternal, que van desde los 4 meses hasta los 8 mesecitos más o menos. Tengo experiencia con niños principalmente de 3 a 4 años, es la experiencia que más me ha gustado, en la que más me he focalizado. Tengo experiencia con adolescentes desde el grado sexto al grado 11, con materias como español y plan lector. Y tengo experiencia con edad mediana, que son los niños de tercer grado. Listo, muchas gracias. ¿Presentas alguna enfermedad que afecte tu sistema postural, tu columna o tu tonicidad muscular? Hasta el momento no. Listo. ¿Alguna que afecte tu sistema respiratorio, infección de vías respiratorias, asma, alergias? Sí, desde muy pequeña desarrollamos una dermatitis utópica, es familiar, la cual ha contraído durante los años desarrollar alergias, como una muy conocida y común en la ciudad de Bogotá por la contaminación y los aires, que es la rinitis, y la cual cuando se presentan las crisis, pues tienen el mismo curso de las demás personas. Entonces estamos hablando de una afección respiratoria, estamos hablando de falta de aire, estamos hablando de dolores de cabezas continuos, estamos hablando de irritación en las fosas nasales y en la parte de la garganta, la cual cuando nos encontramos en estas crisis, pues para un trabajo como la docencia en niños de 3 a 4 años es difícil, ya que vas a necesitar tu voz y esto afecta mucho esa parte. Entonces, aunque no es seguido, pero cuando es una situación de manejar. Claro. ¿A partir de esto has tenido episodios de laringitis continuos? No, continuos no, pero sí
digamos, durante el año, a raíz del trabajo, el manejo del habla es el 100% en un aula, entonces podemos hablar que en un año puedo presentar unos 2 episodios fuertes, de laringitis. sobre todo los picos respiratorios. En cuanto a tus cavidades de resonancia, como la faringe, estenosis, hipertróficos, ¿cómo te encuentras? No, súper bien. Yo tengo una voz con un tono grueso y un tono alto, entonces mientras estemos despejados, sin alergias ni más, cuento, gracias a Dios, con una buena voz. Listo. ¿Tu musculatura facial, musculatoria, o sea, realizas algún tipo de bruxismo? ¿Tienes alguna hipotonía que hayas notado? Define bruxismo y define hipotonía, por favor. Bruxismo quiere decir que aprietas los dientes constantemente Cuando, o haces... Ujú. Sí, Sí, cuando aprietas los dientes o digamos cuando estás durmiendo. tu cara que tiene un poco menos de fuerza que el resto. Ok, no, hasta el momento no he sufrido de ninguno de estos dos acciones. En cuanto a tu sistema auditivo, ¿sientes que tienes una audición normal o tienes alguna pérdida? No, perfecta. Eso incluye mucho el tono de la voz y la proporción de cómo se utiliza. ¿Actualmente te encuentras en algún tratamiento médico farmacológico? Digamos, durante los años, a raíz de la enfermedad de nacimiento y familiar que les comento, siempre se tiene que llevar un orden de fármacos como corticoides o como pastas para alergias muy conocidas en el comercio de medicina, que es la loratadina, la cetiricina, y digamos son medicamentos que nuevamente se están utilizando, más no soy dependiente de ellos y por eso es que estas crisis me pueden dar muy fuerte porque no soy constante en los medicamentos, ya que por mi parte estudiada en la ciencia, pues sé que no debe ser así. Entonces, por eso no lo hago. Pero sí, claro que sí, son medicamentos familiares, digamos, son medicamentos familiares. Listo, bueno, tú me comentas que tú usas la voz mucho en tu aula de clase. Me gustaría saber si has sido sometido a alguna cirugía que afecte la función vocal. Hasta el momento no, gracias a Dios. Listo. ¿Otra enfermedad importante que nos quieras mencionar? Que pueda intervenir en la acción del buen trabajo. Sí, algo que quieras mencionarnos. No, relativamente hablo en general, para un gremio docente o para cualquier gremio que trabaje en la situación con los niños, los picos respiratorios son un punto de flagelo. Nosotros como docentes debemos cuidarnos siempre la voz y los fluidos nasales y demás, a pesar de que sean niños. Entonces, esa es la única parte que de pronto afecta en muchas ocasiones el aspecto laboral en cuanto a Listo. salud. Dale, gracias. La otra pregunta que te queríamos hacer es, la voz normalmente ¿en qué ocasiones las utilizas? ¿En ocasiones como con fines laborales, con fines sociales, familiares, artísticos, cantas? ¿Nos podrías mencionar algo sobre cómo utilizas tu voz? ¿En qué Bueno, escenarios utilizas tu voz? sí. En mi aspecto de docente, hasta el momento mi tono de voz o mi utilización de voz en lo profesional es únicamente durante las horas laborales, ya que yo no ejerzo otra actividad fuera de mi campo laboral, ¿sí? De resto, digamos, en el ámbito social o en el ámbito familiar, puedo utilizar lo que se utiliza normalmente en una conversación o el uso diario. Hasta el momento no. Puedo dar referente de algunos compañeros, los docentes de música, que son muy conocidos, porque durante la mañana tienen un transcurso de trabajo y en la tarde tienen otro, el cual la utilización de su voz a veces puede pasar el porcentaje que soporta. ¿Y tú realizas algún tipo de canto durante las clases con los niños? Sí, la utilización de la voz también depende mucho del cargo académico que tengamos en el día. Ustedes conocen que los niños trabajan por áreas también, ¿cierto? Dimensiones que las llamamos. Y cuando hablamos de una dimensión estética, podemos hablar de una utilización mayor de la voz, ya que ella ejerce mucho la instrucción en el baile, ejerce mucho la instrucción en los movimientos corporales.
Entonces, adicional que uno está trabajando la voz, pues está trabajando el cuerpo, lo que requiere que la respiración pues sea mayor. A diferencia de si estamos en una actividad cognitiva la cual requiera un poco más de concentración de los niños y ellos estén en una ubicación lateral de escritura o de manejo de manos solamente, adición a que nosotras estemos cantando o que estemos gritando muy fuerte, pues no va a ser la misma utilización, ¿cierto? Entonces va a depender mucho de las actividades que yo tenga diarias. Todos los días vamos a cantar, vamos a utilizar, pero ejerce mucho la parte corporal o lo que yo esté haciendo con mi cuerpo, la exigencia de mi voz. Listo, gracias. ¿Has presentado algún trastorno de la voz que te hayan dicho que, digamos, has tenido un diagnóstico de nódulos, de pólipos? Nunca, gracias a Dios, no, nunca, nunca. Listo. ¿Alguna vez has presentado algún trastorno de pronto de la voz parcial o total? Que digamos te quedes, no sé, sin voz totalmente o disfonía, ronqueras. Sí, sí. Esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque al ser la voz una herramienta al 100% en la educación, pues, ¿qué pasa el día que llegamos sin voz a trabajar, cierto? Entonces, nos crea a nosotros como los docentes una participación activa de los niños y no solamente cuando no tenemos voz. Esa es la estrategia, ¿cierto? Siempre tenerlos participativos en el aula, que sean ellos los que aporten un 90% del aula. Con eso, el día que yo llego con esa disfonía, pues yo puedo tener esa capacidad de que sean ellos los que lleven la clase. ¿Por qué? Porque pasa. Y pasa mucho en cuanto hablamos, como decíamos anteriormente, los picos respiratorios afectan muchísimo, ¿sí? A veces nosotros los docentes estamos bien por el simple hecho de estar en contacto con los niños, aparecen esos picos y la primer causante pues es la voz. Entonces sí, claro. Y en esos momentos de disfonía, como me comentas, aparecen esas herramientas de docentes que debemos sacar todos y tener siempre presente que los niños son los que deben manejar la clase, tengamos o no tengamos voz. Bueno, tú nos comentas que has tenido episodios de disfonía. ¿Cuántas veces al año presentas más o menos este trastorno? Bueno, para que un docente llegue a un trastorno de disfonía es difícil, porque al tener siempre la voz activa, sí, pues creo que esos medicamentos, perdón, ese mecanismo hace que nuestra voz de por sí sea fuerte, que tengamos como ese mecanismo para aceptar esos picos respiratorios y los sepamos manejar. Entonces, cuando yo hablaba de unas 2 crisis anuales, que sean crisis, cuando hablamos de crisis porque definitivamente no las pudimos llegar a manejar y ahí es donde puede aparecer la disfonía. Entonces, esas 2 crisis, cuando hablo de crisis, estoy hablando de absolutamente todo lo que incluye la voz, porque de resto nosotros, pues sí o sí tenemos que darle cara al aula. Listo, pues me comentas que solo son 2 veces, pero más o menos en qué época pasan estas afecciones. Pico respiratorio. Pero más o menos, digamos, Estamos hablando de mayo y estamos hablando de un agosto pasado que hay muchos vientos. Septiembre, mayo, ¿por qué? Porque mayo venimos de mucho invierno, pero empiezan a aparecer esos soles. Sin querer queriendo, esos vientos traen muchas afecciones respiratorias porque están haciendo unos soles increíbles y tú sales y el viento te tumba, ¿cierto? Entonces, al no tener el cuidado. Y por supuesto, en agosto, todos conocemos que en agosto los vientos son más fuertes, pero cuando inicia septiembre, con esos vientos, con ese frío terrible, entonces pues muchos papitos no saben manejar esas afecciones respiratorias, llegan a nosotras y pues nosotros también como docentes pues debemos cuidarnos, no solamente las responsabilidades de los niños. Si nosotros no nos cuidamos, pues vamos a ser nosotros los que llevemos el pico respiratorio al aula o a cualquier estudiante que estemos tratando. listo. ¿Qué mecanismos de recuperación haces cuando tienes estas crisis? Definitivamente, el mejor medicamento para superar esas crisis es el descanso oral. Entonces, estamos hablando de que yo puedo tener un pico respiratorio durante la semana y voy a tener un alivio. O sea, tengo como adulto responsable
que tomar, en la mayoría, digo yo, como consejo de biología, que sean naturales, porque pues para eso está lo natural, ¿cierto? Pero al ver que no, pues va a llegar un fin de semana, ¿cierto? Y en ese fin de semana es donde más nos debemos cuidar. Entonces, si estamos en la parte familiar, en un lugar, como les decía ahorita, si yo solamente trabajo en mi clase y en mi clase tengo que tener mi voz, pues cuando no esté en mi clase tengo que cuidarla, ¿cierto? Entonces ya voy a poder hacer señas porque si me estoy comunicando con adultos, ellos van a poder entender mucho mejor esto, hacer comprensiones calientes, abrigarme mucho más, no salir de mi casa, porque definitivamente eso es lo que alivia la voz, ese descanso. Sí, entiendo. ¿Y durante el aula de clase sueles beber agua o lo dejas para el final? Bueno, lo que pasa es que en mi caso, recordemos que yo tengo niños de 3 a 4 años, son niños que todo el tiempo deben estar bajo la supervisión. Claro, hay actividades que son independientes más, no significa que estén ellos solos, yo tengo que estar allí. Sí, se mantiene el agua, pero pues dependiendo de la actividad puede uno tomar mucha agua o no tomarla, definitivamente, o no tomarla. Listo. O sea que algunas veces no te queda tiempo como para hidratarte. En Colombia es difícil que un docente tenga tiempo en el aula, sí señora, y eso ejerce el tomar agua. Ujú. Más con pequeños. A veces uno dice que porque estoy con un solo niño, puedo tener una mayor acción como docente, pero resulta que no, resulta que tener un solo niño pues te ejerce que ese niño todo el tiempo te está mirando a ti, y el que tú estés en una actividad y simplemente sueltes la actividad para tomar un sorbo de agua, perdiste la atención del niño. Entonces es decisión del docente también ver en qué momento es apropiado hacer estas interrupciones. Me gustaría saber si anteriormente has tenido una educación o una rehabilitación de la voz o que el colegio te brinde, digamos, estas rehabilitaciones. No, O ¿No? como campañas como para el cuidado de la voz o algo así, ¿no? Nunca. no. Las instituciones donde yo he trabajado siempre contamos con la parte auxiliar de fonoaudiología, todas las instituciones. Pero nunca se ha hecho una atención al docente. No. Listo. Antecedentes familiares, digamos, que historias que sepas de tu familia que hayan tenido disfonía o algún otro trastorno de la voz. No, hasta el momento no. Forma de inicio del trastorno de la voz, describa agudo, progresivo, ese sí presenta, ¿cierto? En este caso la obviamos. Sí, Sí. Y bueno, ya me dijo que también no presenta actualmente problemas de la voz. No, no. esto ¿O tampoco. has tenido algún diagnóstico de No, otorrino? no, nunca he tenido un diagnóstico torreno. Me hace falta, pero O sea, ese tampoco, o sea, diagnóstico. sí. Cuando comienza actual condición tampoco, cuánto tiempo lleva tampoco, presenta, es que presenta mejoría del trastorno de la voz, forma de aparición de la disfonía, actual condición vocal o Esta lo atribuye. de forma de aparición de la disfonía, si es de, digamos, de que si ella se siente más agotada de la voz en la mañana, en la tarde o en la noche. Ah, listo. Ya. Bueno, en cuanto a la disfonía que ya nos habías contado, esta disfonía es, digamos, mayor en la mañana, en la tarde, los fines de semana o está siempre presente. En los casos críticos, estamos hablando de un caso crítico presente, unos 2, 3 días de disfonía. Siempre en la mañana, cualquier caso que sea, pues va a ser más agudo porque el frío interviene mucho en esto, los aires intervienen mucho en nuestra voz, entonces en la mañana va a ser muy difícil. En cuanto el cuerpo entra en movimiento y el cuerpo ya empieza como a tener su propio calor y demás, pues la voz asimismo también nos ayuda, pues siempre y cuando haya una hidratación, ¿no? Porque mientras estemos en disfonía tiene que haber hidratación 100%. Entonces, a raíz del día se va mejorando, pero
en el actuar de la noche, vuelve a aparecer como ese térmico que estaba muy caliente tu cuerpo y llegó la noche y nuevamente te afecta. Entonces a veces uno dice, no, en la mañana estaba un poquito mejor, pero en la noche ya me siento otra vez terrible y pues puede ser esta transición que tenemos en el día. Bueno, es en la noche y en horas de la mañana. Digamos que es durante la semana o los fines de semana. No, siempre una situación crítica va a ser entre semana, porque cuando llega esa situación crítica en el fin de semana y que no estemos participando con nuestros estudiantes, va a ser un poco más manejable esta situación por lo mismo que te comentaba, porque estamos descansando la voz, pero si va a ser en la mitad de semana, no, hasta que no tengamos ese descanso no va a haber una mejoría. Listo. Ahí se le preguntaría que la condición lo atribuye al mal uso. No, entonces ahí le dice si Esperen en un el momentico ambiente en que el la que perra está. para ¡Sami! No. Ay, es que llegaron. Perdón. Ya. Tranquila. Ahí se le pregunta que si algunas veces grita durante las clases, si hace carraspeo, si el contexto en el que está como tal. Lo otro que te queríamos preguntar es que si durante las clases realizas gritos o carraspeas o normalmente para aclarar la voz haces ese carraspeo. Y otra cosa es que si en el ambiente que desarrollas la clase es un poco húmedo, no hay luz o tal vez como que te sientes, no sé, o de alguna u otra forma ese ambiente no es adaptable para la voz o algunas veces como que en algunas ocasiones algunos docentes tienen el aula y el aula es abierta, entonces hace que pues como tal el docente grite más. ¿En tu caso es así o cómo es tu ambiente? ¿Cómo es el aula de clase? Mi aula, vamos a empezar antes del aula, yo creo que es conveniente saber la cantidad de estudiantes. Entonces, basada en la experiencia, en este momento yo cuento con 11 estudiantes en un espacio que es apropiado a 14 estudiantes, lo que quiere decir que el espacio está mesurado, ¿cierto? Tengo un espacio pequeño. Adicional a esto, el salón solamente tiene para la luz, tiene una ventana, pero de esa ventana tiene un espacio muy pequeño de ventilación, lo que requiere que todo el tiempo la puerta esté abierta para tener esa ventilación. Entonces, puede ser un espacio que está perfecto de pintura, perfecto de luz, perfecto de muebles, pero para mi criterio docente y la experiencia de otras aulas, siento que esta aula es pequeña y es de poco aire para lo que necesita diariamente vos. Al ser tan poquitos estudiantes, requiere que mi voz no tenga que alzarse tanto tiempo, ¿sí? Que no tenga yo que estar, como acabas de decir, de manifestar un grito para llamar la atención, no lo necesito. Pero si ustedes evidencian, mi voz tiene un tono alto, yo tengo una voz fuerte, lo que requiere que yo siempre voy a exigir un poco más de aire para hablar y puede que mi espacio laboral ahorita no sea como el adecuado para esa cantidad de aire que necesitamos. Listo, muchas gracias. ¿Y realizas algún carraspeo? No, Perdóname, sí, carraspeo sí, sí, ¿sí? cuando digamos a media mañana que ya las actividades están en su toro, en su top 10, o sea, estamos súper movidos, entonces ya hay una preactividad y ya el agotamiento se empieza a evidenciar, sí. Tanto el carraspeo como también el mojar de los labios, y entonces ahí ya llega la hidratación, si no hay agua, entonces como agua, por acercarnos un poco más al aire. Muchas veces cambiamos de espacio, o sea, nos vamos a aula, nos salimos al parque, nos salimos al gimnasio, en busca de un lugar que tenga un poco más de aire, porque ya, Pero yo creo que no solamente la situación vigente, sino también los estudiantes se presentan a su ocupación. Y estos mecanismos que usas, que ya nos estás comentando, que te diriges hacia otra aula, que sales a tomar aire, que te hidratas, cuando haces esto, ¿mejora la voz? Sí, sí, sí. Es un respiro, así tal cual suena.
Listo, si consigues que se mejore la voz. Sí. Bueno, esto es una pregunta que te queremos realizar. Es si conoces los mecanismos por los cuales se produce la voz. No, hasta el momento no he tenido. No, mentiras, sí, porque yo soy de ciencias, no mentiras. Ahorita que lo pienso, pero yo pienso un poquito. Pues digamos Toca omitir eso. Digamos, si hablamos de la parte biológica, claro. Pero yo le pregunto otra vez para que se corte esa parte. Que me entra la... No, espere, esta la despejamos con ella, porque me entra la duda en cuanto a que, por el simple hecho de estudiar ciencia, yo conozco la anatomía de la parte, ¿cierto?, humana. Cuando hablamos de cómo intercede la lengua, cómo hablamos, por ejemplo, cómo intercede la laringe, qué cantidad de necesitamos, bueno, esa parte, ¿sí? Y pues obviamente las partes, ¿no? Boca, lengua, dientes, laringe. Bueno, yo lo conozco, digamos, por la parte biológica, pero hasta ahí. A diferencia que ustedes entran a estudiar todo lo que influye en la garganta, qué cantidad de aire se entran, si estoy respirando bien, si estoy respirando por la nariz, si estoy respirando por la boca, por eso son, digamos, como estudios suyos. Y pues obviamente mi parte académica y de ciencia, yo creo que esa parte no está incluida. Digamos, si lo sé, es, digamos, por los años de trabajo, más no porque a mí me hubieran dicho que identificar un niño, sí, exactamente. Sí. O sea, esos mecanismos de pronto me los da como la experiencia. Entonces, o sea, que dejamos que no los conoce o que como tal se produce la voz. Como tal, manejar los aspectos de la voz, yo creo que no es mi ámbito. Listo. ¿Lo vuelvo a preguntar o ya dejamos que te encuentras embarazada? No. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? No. ¿Te han realizado cirugía de histerectomía? Esto quiere decir que te han extirpado alguna parte del útero, de los ovarios. No. ¿Tienes periodos regularmente? Planifico, entonces no son regulares. ¿Consume hormonas de manera compensatoria? Ah, no. Mentira, eso no hay. Eso lo quitamos, perdón. Entonces, en caso de, bueno, menopausia tampoco. Listo, creo que ya entramos a la tabla de cuánto y cuándo. ¿Y cómo le puedo explicar yo eso a ella? Mira. Es que... Ah, no, ya me acordé. No, ya me acordé. Espere, mira una cosa. Pregúntale primero el cuándo. ¿Cuándo? ¿En qué momento lo presenta? Ya. Listo, ya. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas que van más relacionadas acerca con la sensación. Entonces me gustaría saber si has sentido ardor en algún momento. Sí. Ocasionalmente, sí. Frecuentemente o siempre. Yo no sé preguntar eso, si quiere otra pregunta, ¿no? Sí que, ¿no? Yo no sé preguntar esa tabla. ¿Sientes ardor? ¿Que me arde qué? O irritación en la garganta. Otra vez. Vuelvan a hacer ese punto porque no. Listo, dale. Se le corta. Te voy a preguntar. Otra vez. Grabar. 2, 3, 4. Listo. ¿Tú sientes ardor o irritación en la garganta nunca, ocasionalmente, frecuentemente o siempre? Ocasionalmente. Dame un momentico. Listo. ¿Te sientes los músculos tensos en algún momento? Sí. Entonces digamos que... ¿Cuál sigue después de ocasional? El que sigue después. Ocasionalmente, frecuentemente o siempre.
En una escala del 1 a 6 es la situación. Ok, ya entendí. Entonces, digamos los que estamos en un 5 frecuentemente, en un 5 de frecuentemente. Déjalo ahí, déjalo para yo saber cuál es la escala, ¿sí? Ya. Frecuentemente. ¿Presentas sequedad al hablar? Nunca, ocasionalmente, frecuentemente, siempre. Un 3 de ocasionalmente. ¿Dolor al hablar? Nunca, ocasionalmente, frecuentemente, siempre. Nunca. Listo. ¿Sientes picazón al hablar? Ocasionalmente un 2 de ocasionalmente. ¿Sientes algo extraño en la garganta cuando hablas? No, nunca. ¿Nunca has sentido? ¿Tienes o sientes excesividad de mucosidad en la garganta? Cuando se presentan mucho las alergias, sí. Estamos hablando de un 5 frecuentemente, o sea, 95%. Listo. ¿Fatiga al hablar? Sí. 4. Frecuentemente. Ujú. ¿Y has tenido quiebres en la voz? Sí, ocasionalmente. No, frecuentemente. Espérate, estoy confundida. Es que intento relacionar el cuando estoy con esos picos respiratorios, o sea, no, pongámoslo en un 3 de ocasionalmente, ¿sí? Para que quede como intervariado ahí. Listo, pero los quiebres tonales solo son dentro del aula de clases, ya cuando estás laborando. Sí, sí, es que lo que pasa es que el utilizar la voz en el ámbito laboral, lo que les comentaba desde el inicio, es un 100%. Entonces, para uno estar fatigado de la voz, debe estar ejerciendo el trabajo. Listo. ¿Sientas Ah, ya. el ardor o la irritación leve, moderado, severa? ¿Qué consideras? Leve. Leve. Los músculos tensos. No, para nada. La sequedad al hablar. Si es moderada, siempre. Dolor al hablar. Las veces que ha ocurrido ha sido un leve. Aunque yo creo que no, nunca me ha pasado, pero digamos que sí. La picazón al hablar. No creo que leve. Por eso son cosas que dijiste que no tenías. Por eso que no. Entonces sería nada. Por eso es una escala que... Dices que no Es que tienes, solamente deben hacer la pregunta a los que contesté que sí. dices que no sientes sensación de cuerpo extraño, ¿verdad? Ni nada raro en la garganta. No, no la tengo. No. Digamos, en La cuanto a la picazón y Espera, el... señora. La secreción de mucosidad excesiva, tú dices que es frecuentemente. ¿Tú la consideras leve, moderada o severa? Uy, yo la considero un 5 de moderada. Listo. La fatiga al hablar también mencionas que es frecuentemente. ¿Esa cómo la consideras? Un 5 de moderada. Y por último, los quiebres en la voz que dices que son ocasionales. ¿Son leves? Son leves. ¿Leves? Sí. Listo. Pero lo que iba a preguntar es que el dolor al Lo de la hablar picazón. y eso, Esos son 0. Nada. pero sí, eso sería nada, porque no, Pero Porque no mira que la picazón, digamos que la picazón al hablar, tanto sí porque
ella hace el carraspeo. Entonces a lo Ah, que sea, como que carraspea, quiere decir necesita que hay como- algo como que Ah, exacto. Sí, ah, es, Entonces, sí, entonces, no sí. sé si haya Entonces dejémoslo, como tú me lo explicas, dejémoslo en un nivel 4 porque estamos hablando que se genere en un rango alto. listo. Siempre las, ahorita, que no estemos en el así es frecuente, es frecuentemente y porque se controla con líquido. Ujú. No, no, no porque es todo el tiempo, o sea, digamos, Creo que no es más, ¿verdad? siempre que hay una ok. clase, no, nada más. Nada más. Muchas gracias. Listo, Gisela, muchas gracias. No, Isa, gracias muchísimas por gracias la invitación, por Gracias colaborar. por la entrevista del día de hoy. con todo gusto. Gracias.